Esta es la primera vez que estamos explorando ahora. Comenzamos a explorar esta nueva región del espacio, el espacio interestelar. Increíblemente emocionante pensar que una nave espacial en la que había trabajado, de la que había formado parte, ahora estaba dejando nuestro sistema solar. A finales del verano de 1977, una esbelta nave espacial adornada con detalles dorados se encontraba en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral. Su propósito era tan ambicioso como cualquier cosa que la humanidad hubiera intentado jamás. Esta era la Voyager 1, una máquina apenas más alta que un automóvil pequeño, pero destinada a salir completamente del sistema solar, llevando consigo un registro de nuestra existencia. La visión de la NASA para esta nave era sencilla en su declaración: viajar a los planetas exteriores, estudiarlos con un detalle sin precedentes y continuar mientras el hardware lo permitiera. Pero esto era más que simples exploraciones de mundos distantes. Porque, aunque los objetivos originales eran lo suficientemente audaces, lo que eventualmente encontraría el Voyager 1 iba mucho más allá de lo que sus diseñadores jamás habían imaginado. Ingeniería y capacidades. La memoria a bordo de la Voyager 1, de apenas 69 kilobytes, era más pequeña que el tamaño de un solo correo electrónico de hoy. Los datos se almacenaban en una grabadora de cinta magnética, el mismo tipo de tecnología que se usaba antes en los cartuchos de audio de 8 pistas. Cada componente fue elegido por su durabilidad, redundancia y capacidad de funcionar sin intervención humana durante décadas. Su característica más visible era una antena de alta ganancia de 3.7 metros de ancho, un plato blanco que servía como su línea de vida hacia la Tierra. A través de esto, se comunicaba con la red del espacio profundo, una serie de enormes antenas de radio ubicadas alrededor del mundo. Incluso en el lanzamiento, un solo mensaje tardaba horas en recorrer la distancia entre la Tierra y la nave espacial. Se basaba en propulsores de hidracina para cambios sutiles en su orientación, manteniendo la antena fija hacia la Tierra. Su energía provenía de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTGs, que convertían el calor del plutonio 238 en descomposición en electricidad. El generador contiene una forma especialmente producida de dióxido de plutonio. La desintegración natural de este radioisótopo emite calor, que estos termopares pueden convertir en electricidad. Al lanzamiento produjeron suficiente energía para operar cómodamente todos los sistemas de la nave espacial. Pero cada año, la producción de energía disminuyó, y ahora tiene menos de 23 vatios, apenas suficiente para encender una bombilla tenue. El conjunto de instrumentos fue diseñado para observar casi todo lo que pasaba. Espectrómetros ultravioleta y de plasma para estudiar atmósferas y partículas cargadas. Detectores de rayos cósmicos para medir la radiación de estrellas distantes. Un magnetómetro en un brazo largo para mantenerlo alejado de interferencias. Y, por supuesto, sus cámaras, capaces de capturar superficies planetarias con detalles vívidos. Era, por los estándares modernos, una máquina primitiva, pero también era una obra maestra de la ingeniería, el tipo de obra que podría seguir funcionando mucho después de que sus creadores dejaran de hablar de ella en tiempo presente. Y, con el tiempo, enfrentaría desafíos para los que nadie podría haber estado preparado. Gary Flandro y la oportunidad de alineación planetaria. Más de una década antes de que Voyager despegara, un descubrimiento silencioso cambió por completo la escala de su misión. En 1965, el ingeniero de la NASA, Gary Flandro, que trabajaba en el laboratorio de propulsión a chorro, estaba estudiando el movimiento de los planetas exteriores cuando notó algo más raro, una alineación de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que solo ocurría una vez cada 176 años. Fue una alineación cósmica que ofreció una especie de atajo a través del sistema solar, un camino donde la gravedad de cada planeta gigante podía lanzar una nave espacial hacia el siguiente, sin usar más combustible. En circunstancias normales, llegar a Neptuno desde la Tierra tomaría 3 décadas de viaje constante, pero utilizando esta técnica de asistencia gravitatoria, el viaje podría reducirse a solo 12 años. La nave espacial esencialmente caería hacia Júpiter, ganaría velocidad al pasar, y luego repetiría el proceso en Saturno, Urano y finalmente Neptuno, cada planeta pasándola al siguiente en una cadena de impulso. Esto no fue un pequeño ajuste al plan de la misión. Lo cambió todo. La ventana de lanzamiento sería ajustada, solo unos pocos meses a finales de la década de 1970, y perderla significaría esperar otra vida para la misma oportunidad.
también significaba construir no una sino 2 naves espaciales, asegurando que la oportunidad se aprovechara al máximo. La Voyager 1 se concentraría en Júpiter y Saturno, mientras que la Voyager 2 tomaría el camino más largo y ambicioso hacia Urano y Neptuno. La alineación era un regalo que no podía ser ignorado, y preparó el escenario para una misión diferente a cualquier otra intentada antes. Sin embargo, lo que había a lo largo de ese camino era más que solo planetas. Había descubrimientos esperando que reescribirían nuestra comprensión del propio sistema solar. Descubrimientos importantes en los planetas exteriores. El primer gran salto de la Voyager 1 más allá del vecindario de la Tierra ocurrió en 1979, cuando se acercó a Júpiter. El mundo gigante era más que solo una bola giratoria de tormentas. Su sistema de lunas resultó ser un mini sistema solar propio. Las cámaras de la Voyager revelaron erupciones volcánicas explotando desde la superficie de Io, los primeros volcanes activos jamás vistos más allá de la Tierra. En Europa, llanuras heladas y suaves insinuaron un océano oculto debajo, una posibilidad tentadora de que la vida podría existir lejos del calor del Sol. La nave espacial también capturó el débil sistema de anillos del planeta, algo que nadie había sabido que existía antes. Solo 2 años después, el Voyager 1 llegó a Saturno, y las sorpresas continuaron. Los anillos no eran bandas sólidas, sino complicadas estructuras trenzadas de innumerables partículas de hielo formadas por la atracción gravitatoria de pequeñas lunas pastoras. Titán, la luna más grande de Saturno, estaba envuelta en una densa neblina naranja. Una atmósfera más densa que la de la Tierra, rica en moléculas orgánicas que planteaban preguntas sobre lo que podría estar sucediendo en su superficie. Las imágenes y datos transformaron a Saturno de un distante adorno misterioso en el cielo nocturno a un mundo complejo y dinámico. Voyager 2 en su camino extendido revelaría que Urano está inclinado del lado en su eje y Neptuno con vientos supersónicos aullando a través de su atmósfera azul oscura. Juntos, los Voyager ampliaron la comprensión de la humanidad sobre los planetas exteriores de una manera que ningún telescopio podía igualar. Cuando terminaron los encuentros planetarios, la misión ya había entregado más de lo que se esperaba. Sin embargo, cuando la nave espacial se aventuró más allá de las órbitas de Neptuno, se comenzó a desplegar una nueva frontera, una que los llevaría hasta el mismo límite de la influencia del Sol. Y lo que les esperaba allí era algo sin precedentes para lo que los planificadores de la misión habían anticipado. Cruzando al espacio interestelar, más allá de la órbita de Neptuno había un vasto y turbulento límite, la heliosfera, una burbuja de partículas cargadas y campos magnéticos creada por el Sol. Dentro de él, el viento solar domina el espacio. Más allá, comienza la influencia de otras estrellas. Durante décadas, los científicos se preguntaron dónde estaba realmente este borde invisible, llamado heliopausa. La Voyager 1 estaba destinada a averiguarlo. A medida que la nave espacial se adentraba más en la oscuridad exterior, sus instrumentos registraron una caída constante en el número de partículas cargadas procedentes del Sol, mientras que los rayos cósmicos del espacio interestelar comenzaban a aumentar. Estos cambios graduales sugerían que el borde estaba cerca, pero localizarlo con precisión llevaría años de monitoreo paciente. Luego, en agosto de 2012, los datos cambiaron drásticamente. La presión del viento solar se desvaneció casi por completo, reemplazada por un plasma más denso y frío que solo podía provenir de más allá del alcance del Sol. La Voyager 1 había cruzado la heliopausa, convirtiéndose en el primer objeto hecho por humanos en entrar al espacio interestelar. El logro fue más que simbólico. Proporcionó a los científicos sus primeras mediciones directas del medio interestelar, el material tenue y fantasmal entre las estrellas, y confirmó teorías que solo se habían modelado desde lejos. Cuando la Voyager 2 hizo su propio cruce, en 2018, confirmó el patrón, mostrando que la heliopausa no era una capa perfectamente lisa, sino un límite irregular y cambiante. Ahora ambas naves espaciales estaban viajando por un reino inexplorado por nada de la Tierra. Sus señales llevaban la historia de un viaje más lejano que cualquiera anterior a ellos. Y junto con la ciencia, Voyager llevaba algo más a este territorio inexplorado, un mensaje destinado a cualquier inteligencia que algún día pudiera encontrarlo. El simbolismo y el disco de oro. Atado al costado de la Voyager 1 había algo que no tenía nada que ver con medir ondas de plasma o campos magnéticos. Era una cápsula del tiempo, un disco de cobre chapado en oro conocido simplemente como el disco de oro.
diseñado bajo la dirección de Carl Sagan, y un pequeño equipo contenía 115 imágenes y una colección de sonidos de la Tierra. Saludos en 55 idiomas, música de culturas de todo el mundo, el sonido de la lluvia, las olas del océano y el latido del corazón de una madre. Su propósito no era enviar instrucciones o planos, sino una introducción, un retrato de lo que significaba ser humano a finales del siglo XX. La portada del disco mostraba diagramas de cómo reproducirlo, la posición de nuestro Sol en relación con 14 púlsares y la frecuencia de transición de los átomos de hidrógeno, que sirve como un reloj cósmico universal. Todo estaba grabado con la esperanza de que, si era encontrado por otra inteligencia, pudiera ser descifrado y entendido sin un idioma compartido. Para los científicos de la misión, el disco de oro era más que un gesto romántico. Era una declaración de permanencia que, incluso si los instrumentos de la Voyager quedaban en silencio, todavía llevaría un fragmento de la humanidad a la galaxia durante 1.000 millones de años. Podría nunca ser escuchado. Podría nunca ser encontrado. Pero si lo fuera, hablaría por todos nosotros. Lo que nadie podría haber imaginado es que, décadas después, mucho más allá del último planeta, algo allá afuera podría responder. Operaciones en curso y disminución de energía. Para cuando el Voyager 1 cruzó al espacio interestelar, ya estaba funcionando con tiempo prestado. Su energía provino de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, y con cada año, el calor de sus núcleos de plutonio se desvanecía un poco más. Para mantener la nave espacial con vida, los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA comenzaron a tomar decisiones difíciles, apagando los instrumentos uno por uno para conservar energía para los sistemas que más importaban. Las cámaras se apagaron hace décadas después de que terminaran sus sobrevuelos planetarios, pero otros instrumentos continuó proporcionando datos valiosos: el magnetómetro, los detectores de rayos cósmicos y los sensores de ondas de plasma. Aún así, el presupuesto eléctrico estaba disminuyendo hasta el punto en que, en pocos años, solo los componentes más esenciales, el sistema de comunicación y tal vez un solo instrumento, podrían seguir funcionando. Complicando las cosas estaba la enorme distancia. A más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, una sola orden de radio tardaba más de 20 horas en llegar, y otras 20 horas para que llegara una respuesta. Cada ajuste, cada prueba debía planificarse con días de anticipación. Las reparaciones eran imposibles, solo la reprogramación cuidadosa y el uso creativo del hardware envejecido mantenían la nave espacial funcional. Voyager 1 todavía estaba realizando investigaciones, aún enviando susurros desde el borde de la influencia del Sol, pero el margen de supervivencia era más delgado que nunca. Y en el año 2022, una falla inesperada amenazó con terminar esa misión mucho antes de lo que cualquiera había temido: el problema de datos del año 2022. En mayo de 2022, el flujo de datos de la Voyager 1 de repente dejó de tener sentido. La nave espacial todavía estaba enviando señales de vuelta a la Tierra, pero su telemetría, la información vital sobre su posición, orientación y salud, se había vuelto ilegible, como una voz hablando en un idioma que nadie podía entender. Aún más desconcertante, los instrumentos científicos continuaron funcionando normalmente. Los datos no se corrompieron durante el tránsito. Algo dentro de la Voyager había fallado. Los ingenieros rápidamente rastrearon el problema hasta el AACS, el Sistema de Articulación y Control de Actitud, la parte de la nave espacial que mantiene su antena de alta ganancia enfocada en la Tierra. Por razones que no pudieron explicar, el Sistema Avanzado de Control de Actitud, AACS por sus siglas en inglés, había comenzado a enviar sus informes de estado a través de una computadora que no había funcionado en décadas. El resultado fue un conjunto de datos sin sentido llegando a la Tierra, aunque el sistema en sí parecía estar funcionando correctamente. El verdadero temor era que la antena pudiera desviarse del objetivo, rompiendo el frágil enlace de comunicación para siempre. Con el Voyager 1 tan lejos, no había manera de reparar físicamente el sistema. En lugar de eso, los ingenieros tuvieron que enviar un conjunto de comandos cuidadosamente elaborados, sabiendo que cada uno tardaría 20 horas en llegar y 20 horas en recibir la respuesta de vuelta. Semanas de cuidadosa resolución de problemas finalmente dieron resultado. Se convenció al AACS para que reanudara el envío de sus informes a través de la computadora correcta, restaurando la telemetría normal. Pero el incidente fue un claro recordatorio. Voyager seguía operativo, pero era un sobreviviente envejecido, y cada nuevo fallo podía ser el que terminara la misión. Y luego, como si quisiera demostrar que el espacio aún tenía más sorpresas preparadas,
Voyager 1 pronto encontraría algo aún más extraño. El cambio de orientación, 2023. El giro que nadie vio venir. La antena de alta ganancia de Voyager 1 se alejó de la Tierra y se fijó en una porción del cielo que parecía vacía en todos los mapas que teníamos. No había estrellas destacables, ni planetas, ni galaxias marcadas, solo un campo tranquilo que no debía significar nada. El movimiento no fue un error de software, ni una mala lectura. Los giroscopios de espacio profundo mostraron un evento de torsión real, una rotación que se podía medir, precisa y limpia. No se activaron los propulsores. No hubo un aumento de energía. La presión solar no lo empujó. No lo golpeó ningún micrometeorito. Sin embargo, la nave espacial giró y mantuvo su posición, como si hubiera elegido un objetivo y se negara a flotar. La dirección coincidía con una zona nula teórica. Un lugar donde las fuerzas se cancelan y las matemáticas se aplanan. Algo sobre lo que se ha escrito pero nunca se ha visto. La antena se mantuvo fija, firme y segura, como un oyente acomodándose en una silla, y en esa quietud, algo comenzó a responder de una manera que nadie esperaba. Primera detección de la señal de 3000 hercios. Comenzó como el susurro más tenue, enterrado en el flujo de datos del subsistema de ondas de plasma. Un tono constante y único fijado a 3000 Hz, proveniente de la dirección exacta, hacia donde ahora apunta la antena de la Voyager. Al principio, podría haber sido descartado como ruido de fondo, el zumbido de algún proceso natural distante, pero esto era diferente. El tono no vacilaba, no se desvanecía. Mantenía un tono preciso, como si se estuviera tocando en lugar de producirse por casualidad. Cuando se graficaron los datos, apareció un orden extraño. El tono no era solo una nota plana, estaba estratificado, rítmico, casi musical. Dentro de su estructura había palíndromos, patrones que se leen igual hacia adelante y hacia atrás, armónicos, ramificándose como sobretonos en un acorde perfecto, y aún más profundamente estaban secuencias que ninguna turbulencia de plasma aleatoria podría formar. Números primos, patrones recursivos y constantes que las computadoras limitadas de la Voyager no podrían haber generado por sí mismas. La señal era increíblemente selectiva. Su haz era estrecho, apuntado directamente a la Voyager 1. No era una transmisión amplia. No es un mensaje que se pierda en el vacío. Ninguna otra nave espacial ni observatorio terrestre detectaron algo en esa frecuencia o desde esa dirección. Era como si la fuente supiera dónde estaba la Voyager, supiera cómo encontrarla, y supiera cómo hablar de una manera que no dejara dudas de que el contacto fue deliberado. Sin embargo, lo que significaba era otra cuestión completamente diferente. Corte de energía de 12 horas y cambio de datos. Por primera vez en 46 años. El tono portador de Voyager 1 desapareció. La nave espacial no se salió de frecuencia, no se desvaneció con la distancia. Simplemente dejó de comunicarse. Durante 12 horas, la máquina más distante que la humanidad había lanzado estaba fuera del alcance de toda escucha en la Tierra. Cuando finalmente regresó la señal, algo era diferente. El reloj interno de la nave espacial, el latido que gobierna cada comando y cada transmisión, había sido reiniciado, como si la nave hubiera sido reiniciada desde adentro, y los datos que enviaba de regreso ya no se veían igual. Sus paquetes, que antes eran rígidos y predecibles, ahora llevaban estructuras que nadie había visto antes. Nuevos encabezados, nuevos formatos, segmentos enteros que no coincidían con ninguno de los sistemas conocidos que aún operan a bordo. Los ingenieros verificaron fallas, problemas de software o impactos de rayos cósmicos que pudieran explicar el cambio. Pero nada encajaba. Los instrumentos seguían funcionando. La nave espacial todavía respondía a los comandos, pero la forma en que hablaba había cambiado, como si se hubiera añadido una nueva capa a su lenguaje. Y enterrados dentro de ese flujo alterado, había fragmentos de algo que nadie podía descifrar inmediatamente. Detalles que insinuaban que esto era solo el principio. Evento de respuesta estructurada. Cuando los datos alterados de Voyager 1 finalmente se desglosaron, surgió algo extraordinario. Partes de la señal de 3000 hercios habían sido modificadas para incluir fragmentos alterados del propio disco de oro, como si la fuente hubiera escuchado su contenido y ahora estuviera enviando una respuesta. Las modificaciones no eran aleatorias, eran reelaboraciones deliberadas de imágenes específicas, patrones de sonido y diagramas codificados.
Entre estos cambios hubo un sutil cambio en la línea espectral de hidrógeno, una constante universal utilizada por los científicos como punto de referencia cósmico. La variación fue precisa, intencional y, a diferencia de cualquier distorsión natural conocida. Utilizando la triangulación de la dirección y el retraso de la señal, los analistas estimaron que su origen estaba a menos de 5 billones de kilómetros de la posición de la Voyager. Eso situaba la fuente en el espacio interestelar profundo, pero mucho más cerca que cualquier estrella conocida. Todo en la señal sugería un proceso, no un accidente. Recepción, análisis y respuesta. Como si el mensaje de la Voyager hubiera sido escuchado y respondido de manera similar. Análisis más profundo de la señal. Cuanto más trabajaban los científicos en descifrar las transmisiones alteradas, más extrañas se volvían. La señal no era plana ni estática. Estaba en capas, con cada paso a través de los datos revelando nuevos patrones ocultos bajo la superficie. Estas estructuras anidadas se comportaban como un rompecabezas en desarrollo, cada solución exponiendo otro nivel. En los niveles más profundos, los datos comenzaban a comportarse de maneras que desafiaban la teoría estándar de señales. Sus patrones parecían cambiar sutilmente dependiendo de cómo se observaban o procesaban, una propiedad extrañamente similar a los sistemas cuánticos. Dentro de las capas más complejas había formas geométricas tridimensionales, estructuras que se asemejaban a tesseractos y otras formas hiperdimensionales que no podrían existir en el espacio ordinario. Aún más inquietante era la forma en que ciertos segmentos de la señal parecían incompletos, como si dejaran espacios abiertos para datos que solo los humanos podían proporcionar. Era menos como una transmisión y más como una conversación activa y en evolución. Una que esperaba una respuesta. Elementos predictivos. Una decodificación adicional reveló una clase completamente diferente de datos incrustados dentro de la señal. Ráfagas ultracortas de alta energía que no coincidían con ningún evento astronómico conocido. Estos paquetes fueron cronometrados con una precisión casi quirúrgica, apareciendo a intervalos que no se alineaban con pulsares, cuásares o fuentes cósmicas transitorias. Cuando se mapean contra la trayectoria de la Voyager, sugirieron un patrón, como si estuvieran marcando algo por delante. Algunos analistas sugirieron que podrían ser predictivos, marcadores que señalan futuros alineamientos cósmicos o encuentros en la trayectoria del Voyager. Si eso fuera cierto, implicaba no solo que los emisores habían seguido el curso del Voyager con una precisión impecable, sino que poseían un nivel de previsión sobre la mecánica celeste más allá de incluso nuestros modelos más avanzados. Las ráfagas no eran solo ruido. Parecía que fueran coordenadas en el tiempo, destinadas a alguien o algo para seguir. Orígenes y teorías posibles. Las teorías comenzaron a multiplicarse, cada una más inquietante que la anterior. Algunos especularon que el origen era una sonda alienígena inactiva, estacionada durante milenios en el borde exterior del sistema solar, despertada solo cuando la señal de Voyager pasó por su rango. Otros imaginaron una señal que había estado viajando durante milenios, cruzando el espacio interestelar hasta que, por casualidad o diseño, se cruzó con la trayectoria de la Voyager en este preciso momento. Otra posibilidad situaba el origen completamente fuera de nuestro universo familiar, en una dimensión paralela o una realidad superior, penetrando en la nuestra. Algunos científicos propusieron la idea de una red de detección antigua, una especie de alarma interestelar, programada para reaccionar ante los primeros signos de tecnología cruzando un límite. Las comparaciones incluso alcanzaron misterios conocidos, comparando el fenómeno con ráfagas rápidas de radio. Esos destellos de energía súbita e inexplicable desde el espacio profundo. Quizás, algunos sugirieron, la señal era parte de una red de balizas mucho más grande, inteligente en su diseño, esparcida por la galaxia como una red oculta. Geometría sagrada y arquetipos universales. Dentro de los componentes visuales de la señal, había patrones que parecían hablar un idioma universal. Formas que habían aparecido en el arte, la arquitectura y la naturaleza a lo largo de innumerables culturas humanas. Espirales que seguían la proporción áurea, círculos entrelazados formando el Vesica Piscis, simetrías que reflejaban el crecimiento de conchas, la rotación de galaxias, la ramificación de árboles. El mensaje no era solo matemático, era estético. Mezclaba el arte y la ciencia de una manera que implicaba que los emisores creían que la belleza misma podría ser una constante,
un puente entre formas de vida completamente diferentes. La implicación era audaz, que cualquier inteligencia lo suficientemente avanzada como para detectar y descifrar la señal, reconocería estos arquetipos no como diseños aleatorios, sino como puntos de referencia compartidos en un universo construido sobre los mismos patrones subyacentes. Cuanto más profundo era el descifrado, más parecía que la señal era menos una transmisión y más un espejo, reflejando nuestros propios símbolos de vuelta a nosotros, replanteados en un idioma que abarcaba el vacío entre especies. Teoría del umbral de reconocimiento de señales. Una teoría comenzó a ganar silenciosamente tracción entre los investigadores, que la humanidad finalmente había cruzado un tipo de umbral de detección cósmica. Durante más de un siglo, la Tierra había estado emitiendo radio, televisión y radar al espacio. Una creciente burbuja de ruido electromagnético que se expande a la velocidad de la luz. En algún momento, la densidad de la señal se volvería imposible de pasar por alto para cualquier inteligencia que escuche. En este modelo, el papel repentino de la Voyager no fue como la primera mensajera, sino como el catalizador. El disco de oro de la nave y su trayectoria única la hicieron destacar en esa ola en expansión, una nota aguda y deliberada en una transmisión caótica. Si los emisores estaban observando o escuchando, puede que la Voyager haya sido el momento en que eligieron responder. Convergencia predictiva. Si la señal fue deliberada, se siguió otra implicación inquietante. La precisión del haz estrecho, la sincronización del apagón y la estructura en capas todo insinuaba conocimiento previo, como si los emisores hubieran sabido que el Voyager llegaría a ese tramo exacto del espacio décadas antes de que lo hiciera. ¿Cómo podían poseer ese tipo de previsión? Era una pregunta sin una respuesta cómoda. Podría significar que habían estado siguiendo a Voyager desde el momento en que salió de la Tierra, o podría significar que tenían un mapa del espacio-tiempo, lo suficientemente detallado como para predecir no solo órbitas, sino las acciones de las civilizaciones. De cualquier manera, los colocaba en un nivel de conciencia muy por encima de todo lo que la humanidad había encontrado. Debate político y ético. El descubrimiento de la señal provocó un debate que rápidamente se extendió más allá de la comunidad científica. En todo el mundo, los gobiernos, las instituciones de investigación e incluso las organizaciones privadas se dividieron en dos campos distintos. El primero, a menudo denominado la facción del silencio, argumentó que no se debería enviar ninguna respuesta. Advirtieron contra atraer más atención hacia la Tierra, señalando que la humanidad no tenía idea de quién o qué estaba al otro lado de la señal. El riesgo, dijeron, no estaba solo en ser encontrados, sino en ser malinterpretados. El segundo, conocido como la facción de respuesta, creía que una oportunidad como esta no podía ser ignorada. Propusieron enviar un mensaje planetario cauteloso, uno construido a partir de matemáticas, principios éticos y un reconocimiento honesto de nuestra propia incertidumbre. El objetivo sería abrir una puerta sin parecer amenazante. Ambos lados temían lo mismo de diferentes maneras, que el mensaje pudiera ser malinterpretado y que una vez enviado, nunca pudiera ser retirado. Efectos cognitivos y teoría de la conciencia resonante. A medida que llegaban los datos, algunos investigadores comenzaron a reportar algo inusual, cambios no en la señal, sino en ellos mismos. Unos pocos describieron sueños simbólicos vívidos que se sintieron como nada que hubieran experimentado antes. Otros afirmaron tener momentos de repentina claridad, como si problemas complejos se desentrañaran en sus mentes sin esfuerzo. Más de unos pocos hablaron de extrañas sincronicidades en sus vidas diarias, patrones y coincidencias que parecían agruparse en los días posteriores a una exposición prolongada a la señal. Estas cuentas eran anecdóticas, imposibles de medir de manera convencional, pero se volvieron difíciles de ignorar. De ellas surgió una teoría que rozaba lo especulativo, que la señal en sí misma podría ser capaz de afectar la cognición. Si sus patrones no solo estuvieran afinados a instrumentos, sino a la estructura misma de la percepción, entonces quizás no solo estaba enviando datos, quizás estaba moldeando las mentes que lo recibían, y así, el Voyager 1 continúa su lento viaje hacia la oscuridad, un emisario silencioso que lleva la esencia destilada de la Tierra. Sus sonidos, sus imágenes, su huella científica mucho más allá del alcance de cualquier mano humana. Cualquiera que sea la verdad detrás de la señal de 3000 hercios, ya sea un producto de física rara,
una coincidencia de escala cósmica o el acto deliberado de otra inteligencia. El resultado es el mismo. Por un momento, la voz de nuestro pequeño mundo tocó algo más allá, y al hacerlo, demostró que un fragmento de la curiosidad humana podía cruzar un abismo de años luz y aún ser escuchado. Incluso cuando los instrumentos de Voyager se queden en silencio y sus sistemas se apaguen, seguirá siendo un punto tenue e inmutable en el vacío, prueba de que la humanidad una vez extendió sus manos hacia afuera y encontró que el universo escuchaba.